¿Qué tal, Conrado? ¿Cómo estás? ¿Cuánto Muy tiempo? bien, muy bien. Me alegro mucho de Encantado verte. de saludaros. Ya tenemos alguna gente por aquí que nos está prestando un poquito de atención, así que pues esto es ideal. Em, Vamos a ahorrarnos un poco las presentaciones porque eres la primera persona que repite aquí en este canal, así que ideal. Él es Conrado Jiménez de la Fundación Madrina, padre de la fundación, que es una fundación que hace una labor social y bueno, es un poco una ONG. No sé si está registrada como ONG o no. Sí, bueno, como fundación, o sea, las ONGs pueden ser fundaciones o asociaciones. Exactamente. Somos fundaciones, sí. Bueno, pues estupendo. Ya, de hecho, por aquí un amigo nos estaba preguntando que cuál es que más o menos de qué íbamos a hablar hoy y ya nos están un poco hasta compartiendo, así que perfecto. Pues, a ver, Conrado, ¿por qué estás aquí hoy? Bueno, quería tratar varias cosas que tienen que ver con, bueno, con la actualidad y cosas que están pasando en este país que, bueno, yo siempre creo que todo es muy negativo, creo que me gusta ser un poco positivo, ¿no? Y vamos a empezar con una buena noticia, que creo que me la habéis compartido en la asociación y la tengo por aquí, a ver si puedo ponerla. Muy rápido, perdón, que así te tapo. Ahí está. El presidente del Atlético de Madrid y KM Solidarity han hecho entrega de más de 400 kilogramos de alimentos a los niños necesitados de Fundación Madrina. Y esto ha sido este día 8 de octubre. De hecho, aquí está la foto que estás con el presidente Cerezo del Atlético de Madrid. Ujú. Tú te codeas con personas Bueno, eso ha de sido muchos gracias diferentes. también a KM Solidarity, aunque con el Atlético del Madrid hemos hecho cosas anteriores, Ajá, pero bueno, la verdad es que ya nos gustaría hacer más cosas y que se involucraran los futbolistas porque, quieras o no, son mediáticos y claro. entonces pues la gente les sigue, es un ejemplo a seguir. Por lo tanto, ojalá hubiera muchos ejemplos a seguir y todos ellos fueran pues para apoyar lo que es la infancia y maternidad vulnerable, ¿no? Ujú. Sí. Pues qué bueno. Vamos a poner esto otra vez. Además, es para, sobre todo, los 400 kilos, que parece que son muchos, solo y exclusivamente pueden cubrir cerca de 30 madres y niños que tenemos en pisos de acogida, que son, la gente no lo sabe, sabe que a lo mejor hacemos colas del hambre, pero las madres de los pisos saben que no están, son madres que son víctimas de violencia, muchas de ellas han sido violadas, han estado en prostitución, son víctimas de abandono, sobre todo de pareja, de familia. Muchas de ellas son adolescentes. Algunas de ellas también acogemos con discapacidad. No hay recursos en España para madres con discapacidad y por lo tanto les quitan a los niños porque no hay esa posibilidad, sobre todo si es una discapacidad muy grande. Nosotros acabamos de tener una madre con un 80% de discapacidad y los bebés, pues, gracias a eso han podido estar con ella, ¿no? Y Siempre, el siempre en 80%, soledad. perdona, estas discapacidades, bueno, me imagino que no da igual, pero es diferente si es una discapacidad, como decir, mental o una discapacidad física Sí. o... Hemos tenido también madres con discapacidad, distintas discapacidades, pero algunas de ellas tienen que ser leves, ¿no? Claro, Y a lo mejor tuteladas por la propia Comunidad de Madrid las hemos tenido. Pero si ya tienen, que las hemos tenido, pues con trastorno límite de la personalidad depende, ¿no? Si es leve, pues se claro, puede tener, porque además el trastorno límite de la personalidad cursa con embarazos reiterados, es decir, las propias jóvenes que tienen ese trastorno límite de la personalidad, y es muy interesante por qué surge ese trastorno límite de la personalidad, ahora comentaré, pues cursan con embarazos periódicos. ¿Por qué? Porque cuando tú estás embarazada se te oculta ese trastorno. Es como si te curases de ese trastorno. Y ujú. luego otra vez vuelve, ¿no? Es Son verdad, trastornos perdón. que surgen en las adolescentes, sobre todo con 18 años, después de la adolescencia. Y es fruto de que muchas veces hay un grave suceso en su vida que le ha hecho pues generar ese trastorno. Principalmente son separaciones de los padres. Las separaciones de los padres generan ese trastorno de la personalidad.
trastorno límite de la personalidad, o una violación, una violencia, un trauma, imagino. Principalmente, fíjate, tan importante como es la separación traumática de una pareja, lo que puede ocasionar en una mujer, en una joven, que ya de por vida tendría ese trastorno y ya está condenada a ese trastorno. Es como quien a lo mejor tiene una propensión al cáncer de pulmón y nunca fuma, ¿sabes? Pues entonces nunca lo genera. Claro, exactamente. En el si momento fuma, que hay un detonante, hay un detonante. Entonces, la cantidad de problemas mentales que tienen nuestras jóvenes adolescentes que luego cursan con embarazos tempranos es por culpa de esos trastornos que se generan de esas familias que están rotas. O sea, una familia rota genera patologías en los chavales, en los niños, que además de consecuencias irremediables. Por eso es tan importante cuando uno se casa, cuando uno tiene pareja, tener una responsabilidad paterna y materna. Porque además, si falta uno de los padres, se nota muchísimo. Sobre todo, si la madre falta o está ausente, sobre todo es gravísimo, igual que si el padre está ausente o no ejerce o ejerce mal. Por otra parte, y ahondando en esta problemática, las nuevas formas de familia es un factor de riesgo para las jóvenes adolescentes, especialmente padrastros con madres. Es decir, para las jóvenes adolescentes, la figura del padrastro es normalmente una figura desastrosa que normalmente genera problemas. A veces hemos tenido incluso embarazos que han embarazado a la madre y al adolescente, o a veces cursa con violencia, y al final la solución está en que el adolescente sale del entorno familiar. Es una pena. Y es lo mejor que puede hacer, evidentemente. Del entorno familiar, hay situaciones de callo, situaciones de mal encaminadas, con trastornos de la personalidad, pues surgen de esas familias que son segundas reunificaciones por parte de padrastros con las madres. Entonces, la madre normalmente elige entre su hija y el nuevo padre o el nuevo marido, pues elige el marido, desgraciadamente. Vamos a ver, Conrado, nos estás contando un montón de cosas y has empezado como un tren. Y estaba pensando que, claro, vosotros lidiáis con un montón de personas con situaciones traumáticas realmente, ¿no? Claro, estabas hablando de esto, lo típico de, bueno, una chiquilla que se queda embarazada muy joven, que no tiene ni ha trabajado en su vida, evidentemente, a lo mejor en una situación de precariedad, todo esto, y aún así, en estos tipos de traumas, se le acrecienta el hecho de que esto le ocasiona un trastorno o que los padres a veces pues, las echan de casa y estas cosas. A veces me da la sensación de que en el mundo en que uno se mueve, en el mundo que uno ve en la televisión, hay ciertas cosas que nunca va a ver. Por ejemplo, hay ciertas cosas que en los medios a veces se ponen de moda, por ejemplo. A veces se pone de moda hablar de prostitución y no se para de hablar de la prostitución. Y entonces yo cuando veía la tele recuerdo como pues aparecían imágenes en la casa de campo, aparecían en las Ramblas, en las Ramblas, esta calle que es paralela a las Ramblas en Barcelona, ¿no? Entonces se habla mucho de prostitución y son temas que parece que lo que hacen es generar un poco de audiencia, después se olvidan y no se habla más de ellos. Yo quería hablar contigo sobre un par de noticias que he podido observar y qué problemas están derivando esto. Y uno de ellos creo que lo tratamos, y por eso lo quería tratar primero así brevemente. Los dos están relacionados sobre el título que he puesto en el canal de Twitch, que tú igual no lo puedes ver mucho, pero he puesto aquí sobre el aborto y he tenido que poner la palabra aborto de 1000 maneras, porque cada vez que ponía la palabra aborto, lo estaba comentando antes de que entraras, la propia plataforma me decía, puede que tu título incumpla nuestras normas, no sé qué parece. La persecución que se sufre porque a ver lo que vas a poner, ¿no? Yo claro. hablaría de fracaso en la maternidad. El aborto es un fracaso en la maternidad. Sí, sí. Es un fracaso. Es como una empresa que quiebra. Es la quiebra de la familia, la quiebra de la maternidad. Es el fracaso de la maternidad. Y te digo, estaban poniendo el título y cada poco, mira que lo he puesto, lo típico que a veces se hacen con palabras censuradas, pues pones un 0 en vez de una O, pero no daba igual. Cambiaba la otra O, ponía un 0, nada. Ponía
A, B, A, O, deletreándolo, nada, con puntos. Al final he puesto ahí con unos asteriscos para que, digamos, se entienda de lo que estamos hablando. Pero que la verdad es un problema de esta sociedad. No sé qué opinas un poco al respecto tú. No, es un problema de la élite. Es un problema de los que están en este momento gobernando y quieren un pensamiento único. Es decir, es una dictadura de pensamiento único donde quieren relativizar todo, no existe el bien y el mal. Ellos ponen cuándo empieza la vida y cuándo termina y cuándo determinar. Ellos determinan si tus hijos son tuyos o no son tuyos, determinan lo que tienes que aprender, lo que tienes que comer, incluso a qué horas tienes que salir de casa o cuándo te tienes que recluir. Es decir, en este momento, aprovechando también la psicología colectiva de que la gente es más obediente, o sea, sigue más el dictamen de obediencia ciega que el de criterio y libertad. O sea, que la gente más obediente que libre. Entonces, efectivamente, se lo das todo hecho, le das incluso hasta el pensamiento, lo que tienen que pensar, lo que tienen que valorar. Pero claro, esto a dónde conduce, ¿no? Y sobre todo, esta pérdida de libertad, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? La ley genera cultura, por eso están legislando, porque ya genera una cultura, incluso en la propia clase médica. Si tú a un médico le dices que si usted no receta el aborto puede ser acusado de deslealtad o puede ser incluso pues acusado de cometer una falta, pues obviamente pues los médicos los tienes entre la espada y la pared. O sea, ya desde luego su código hipocrático, es decir, por el que hicieron la medicina, pues carece de sentido. Si ya no tienes objeción de conciencia, pues por eso en Chile colgaron las batas miles de médicos, porque no quieren seguir con la clase médica. Porque es decir, no pueden para ser destruir, objetores. al final lo que quieren son carniceros, ejecutores, verdugos de lo que ellos deciden. Es decir, los médicos ya no son médicos, sino son verdugos, ¿no? Entonces, de lo que dictamina el poder. Y luego, si la policía efectivamente hace eso y luego todo el mundo es obediente de todo lo que dicen, pues obviamente pues estamos en una dictadura. Quiero decir, ya desde luego no hay libertad. Vamos a tener que irnos todos a los pueblos para vivir o aislados, para poder vivir nuestra libertad, ¿no? Desgraciadamente. Como decías tú en la otra entrevista que tuvimos, fíjate que es muy interesante esto que estás hablando y no me quiero meter mucho en esto, pero yo que me crié, pues soy de los años 90, ¿no? Y, a ver, movimientos así suburbanos de gente muy rebelde, bueno, los he visto un poco más que nada. Al final soy de una ciudad pequeña, pero los he visto en otros sitios, ¿no? De hecho, alguna noche por Madrid recuerdo, es como alguien de mi ciudad cuando va alguna noche por Madrid se sorprende de ciertas cosas. Y me da la sensación de que ¿dónde están todos los rebeldes? ¿Dónde están todos los punkis? ¿Dónde están todos los, ¿sabes? La gente que iba en contra yo qué sé, hasta los sindicatos. Hay mucha gente quejándose de esto, ¿no? ¿Dónde está esta gente para decir, oye, ya está bien de concatenar libertades, ya está bien de pisotear un poco Pues a todo el personal? les han pagado dinero para estar callados los medios de comunicación y los propios sindicatos. Por eso hay paz social. Hay paz social porque se compra con dinero. Pues bueno. Esto me recuerda mucho a los felices años 20, donde todo el mundo disfrutaba de una libertad y de una alegría tremenda, y 20 años después hubo la Segunda Guerra Mundial. Estamos los felices años 80, que para mí fueron los mejores que yo creo que se vivieron, muy divertidos. Y yo creo que 20 años después va a haber un gran conflicto bélico. ¿Por qué? Pues porque cuando hay una desconexión, y ahora es supina, es increíble, una desconexión extraordinaria entre lo que es la realidad social y lo que es la clase política o lo que es la realidad financiera, cuando eso ocurre, pues hay dos cosas. Uno es un crack bursátil, es decir, las finanzas hacen crack y por tanto afecta al 100% de la población. Y tú de eso sabes bastante, además. Hasta ahora está afectando al 20%, 24% de la población.
y por eso hay paz social. Todavía relativamente no hay guerras, y porque estamos, ONG, fundaciones como la nuestra, alimentando, callando las bocas para que no rompan cristales ni vayan al Congreso de los Diputados para romper los leones, ni para tirar a los diputados por las ventanas, como se hace en otros países. Pues para eso estamos las ONGs, por eso nos pedirían de hacer un monumento. Pero cuando eso se acabe, es decir, cuando esta desconexión, que esto va a seguir creciendo, se haga hecha una realidad, y yo preveo que de aquí a un año es posible, pues efectivamente puede haber un crack bursátil muy grande, un desabastecimiento de género de comida muy grande, y sobre todo de guerra, porque normalmente los conflictos sociales se transforman en guerras, ¿no? Es decir, se externalizan en guerras. Pues a mí me impresiona bastante eso que decía, ¿no? Como, ¿dónde están los rebeldes? No sé si estamos todos un poco aborregados con, no sé si decir los jóvenes, con las leyes de educación. No lo sé. Creo que debe de haber un conjunto, se ha juntado todo y tal, ¿no? Ahora, lo que sí que quería hablar, y volviendo un poco al tema de la palabra prohibida, que empieza por A. A ver, intento a veces ser un poquito... Yo intento ponerme un poco en la piel de otras personas. Conozco evidentemente personas a favor, personas en contra del aborto, personas que están a favor hasta cierto tiempo o a favor en ciertos casos. Claro, a la hora de legislar un país yo entiendo que hay unas dificultades y hay decisiones que tomar. Hay en algún lado alguien quien tiene que poner el límite. Evidentemente en este país pusieron el límite donde lo pusieron, ¿no? De hecho, teníamos una ley de supuestos, se cambió a una ley de plazos, y tampoco creo que la ley de supuestos que hubiera fuese la mejor, porque había uno de los supuestos, era una depresión, y eso hacía que incluso algunas personas con su médico decían que tenían una depresión, y después pues el médico, incluso más tarde creo, de lo que hoy día se podría abortar, había personas que abortaban por alegar una depresión, ¿no? Entonces, entiendo que cualquier ley va a ser en algún punto imperfecta, y yo sinceramente no sé cuál sería, digamos, la mejor. Para mí, y no sé qué opinas al respecto, y ya nos podemos meter un poco con el tema noticias, para mí la mejor ley del aborto es la que hace que haya menos abortos. Eso es un poco lo que yo creo. Y todavía los abortos que haya serían igual de tristes, ¿no? No sé qué opinas al respecto, tú si quieres. No sé. Bueno, a mí, partiendo de la base que es un fracaso en la maternidad, todo lo que evite ese fracaso a mí me parece que es importante. Considerar a la familia, a la madre, una empresa, me parece que es fundamental. Igual que se ayuda a las empresas, yo creo que las ayudas directas evitarían mucho el aborto. A mí, la verdad es que yo he convivido con 20.000 leyes del aborto, y en todos los países siempre hay leyes del aborto, por lo tanto, siempre la va a haber. Entonces digo, bueno, pues eso me traerá sin cuidado si realmente hay ayudas directas. O sea, la mejor ayuda es la que tú tienes un hijo, toma, te doy este dinero para que saques adelante a tu hijo. O sea, lo necesitas. Fíjate que nosotros entregamos material de higiene y alimentación de bebé, nada más nacer al bebé, por importe de 700 euros. Una madre no tiene ese dinero, las madres vulnerables que nosotros atendemos. Más luego aproximadamente te gastas 300 euros al mes en alimentación, higiene, vestido, o sea, mensualmente, que a nada que tengas un alquiler, que aquí son tremendos, son 700 euros en Madrid, pues no puedes cubrir, ¿no?, ese alquiler. De todas formas, y no sé si esto es... Bueno, escuchaba alguna vez a algún economista, y una de las cosas que decían era que, en general, bueno, claro, el descenso de la natalidad tiene que ver con el aborto, pero también tiene que ver con otras cosas, y en general vivimos en una sociedad, y creo que el problema al final es un problema de aquí, de la sociedad, de la mente, que directamente, pues, se tienen menos hijos. Y en general todos los países, en cuanto empiezan a enriquecerse, se tienen menos hijos. Claro, para mí me da, hasta cierto punto, no quiero exagerar, pero me daría igual que hubiese una ley del aborto súper permisiva si no hubiese abortos, por ejemplo. Si la gente no se decidiera a abortar, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que están las dos cosas, ¿no? O sea, hay una ley, pero además hay una especie de... no sé cómo decirlo, desacralización de la vida en general, ¿no? La frase de son solo un conjunto de células,
que es para mandar a alguien a una clase de biología y decirle que tú eres un conjunto de células, yo soy un conjunto de células y toda cosa que veamos es un conjunto de células. No sé. Después, y Sí. como digo, entiendo que hay varias posturas y me parece interesantísimo, pues, incluso debatir sobre estos temas, pero quiero que simplemente las personas que vean esta retransmisión que estén con la posición a favor o en contra del aborto y en sus múltiples variantes, como hemos dicho, ¿no? De eso, que puedan por lo menos reflexionar y pues vamos a ver qué les puedes Bueno, aportar yo tú ahí. la experiencia que tengo es la siguiente. Son 20 años, ¿no? Ujú. Alguno más, ¿no? Yo me acuerdo que también cuando empecé no sabía muy bien qué es lo que Dios me pedía, pues iba por la casa del campo recogiendo a jóvenes que se prostituían y todas ellas, muchas de ellas eran madres, ¿no? Es decir, por favor, sáqueme a mi hijo de aquí, ¿no? Ahí pude aprender de que eran unas mendigas de amor, o sea, que la prostitución es una pobreza, o sea, es prácticamente una miseria, ¿no? O sea, y que todas tienen, tengo que pagar el piso, tengo que pagar la luz, no me llega y tengo que vender mi cuerpo por mi hijo, ¿no? Es decir, Mm. lo que son capaces de hacer por un hijo estas mujeres, ¿no? Entonces, eso por parte de la prostitución, que por cierto genera el mayor porcentaje de abortos, es decir, Seguro, claro. porque normalmente, si os dais cuenta, que eso la gente no lo dice, pero yo lo digo, ahora Ibiza por primera vez, si os fijáis, la Dator o cualquier otra entidad que haya, siempre está rodeada de prostíbulos, de sitios donde hay prostitución. Y es curioso porque es así. O sea, alrededor de Dator pues hay cantidad de clubs nocturnos e incluso de pisos francos donde las chicas van a prostituirse. Es decir, todo lo que es la zona de Cuzco, la zona de Paseo de la Castellana, etcétera, bueno, toda Ujú. esa zona. Entonces, y otros muchos sitios más, ¿no? Bueno, pues desgraciadamente la prostitución pues es uno de los mejores clientes para esta gente, ¿no? Eso por una parte. Segundo, eh, fíjate que cuando vienen aquí las chicas y te preguntan, es porque en el fondo de ellas mismas, o sea, su cuerpo, su mente, su sentimiento, su corazón, podríamos decir, les dice algo diferente a lo que les dice la cabeza. Entonces, tienes que, como un cirujano, discernir entre lo que, cuáles son sus sentimientos y qué es lo que realmente ellas quieren decidir de lo que ellas sienten, ¿no? Porque efectivamente están llenas de pensamientos negativos que además es un patrón muy curioso parecido a la que tiene un suicida, un comportamiento suicida, que al final dice, bueno, están todos los problemas que me atosigan, que la única solución que tengo es tirarme al vacío. Entonces, claro, son problemas que tienen en la cabeza y cuando les preguntas, a ver, ¿qué problemas son? Son este y este, voy a perder el trabajo, voy a perder la pareja porque me dice que si no me deja, no voy a poder seguir adelante con el trabajo. Bueno, son cosas muy loables. Me voy a quedar en situación de calle porque no voy a ser buena madre porque me lo han dicho. O sea, es más, lo que es más grave, servicios sociales me ha dicho que si tengo a mi hijo me quitan todas las ayudas. Es más, que si cuando lo tenga me pueden quitar al niño. Entonces, ante esa situación, ¿qué hago? O sea, pones a la mujer entre la espada y la pared. La familia que te abandona, la madre que te dice, como tengas a tu hijo, te dejo en la calle. La pareja que le abandona, claro, la persona con la que ha tenido el hijo, de pronto te dice, ya tú, yo no quiero tenerlo, ese es tu problema. O sea, imaginaros, claro, la cantidad de problemas que tiene esa persona en la cabeza, esa mujer. Ya. O sea, es una agresión, es una violencia. Violencia administrativa porque los servicios sociales no dan soluciones, sino que te dicen que como tengas el hijo te lo quitan o te quitan las ayudas. Segundo, violencia familiar, porque tanto la familia como tu pareja te dicen que como tengas a tu hijo te abandonan. Eh, tú, al final generas tú incluso tu propia autoviolencia, es decir, yo te soy la culpable, ¿no? Entonces, al final, cuando vas desonando, vas separando, vas diciendo, vamos a ver, tranquila, porque no te vas a quedar en la calle, porque te podemos dar un piso de acogida donde podemos trabajar contigo conjuntamente hasta que al final seas independiente. No te vas a quedar sin trabajo. De hecho, es una de las mayores razones por las cuales las mujeres abortan. Por eso, la Ujú. sociedad, que antes tú decías, el mayor problema de la sociedad es que está hecha para familias o personas sin cargas familiares. ¿Sabes? Por eso cuando tienes un niño es el mayor vulnerabilidad, porque
no tienes guardería. Tienes que hacer el horario de la guardería, pero claro, hay trabajos que es por la noche o de hostelería y te ¿dónde dejo a mi hijo? En la mayor parte de los trabajos, si te quedas embarazada, pues te echan. O sea, hay una legislación, ya, pero echa la trampa, echa la ley. Echa la ley, echa la trampa. Entonces, Conrado, perdón. entonces, bueno, pues lo que te quiero decir es que al final, una vez que dices, bueno, tranquila, porque te vamos a buscar otro trabajo, tenemos empresas que te cogen incluso embarazada, un call center, tal, etcétera. Tenemos esta posibilidad de seguir adelante contigo. No te va a faltar nada. El niño te va a resultar gratis porque te damos pañales, leche, todo lo que pueda necesitar el bebé. Entonces, a veces es más, o sea, necesitan que alguien se siente con ellas para escuchar. Al final te piden que las abraces porque necesitan ese abrazo, esa escucha y se quedan como tranquilas diciendo gracias porque ahora sé que puedo tener a mi hijo. Que servicios sociales no tiene la razón. Que mi pareja que se ha ido no tiene la razón. Que mis padres que me ponen esta presión no tienen razón, porque en el fondo yo quiero tener a mi hijo. Entonces, es muy bonito porque, de verdad, 9 de cada 10 jóvenes que se acercan a la fundación con estas dudas siguen adelante porque ven que es una realidad todas las ayudas. Por tanto, te puedo decir que por muchas leyes que haya, si no hay ayudas, te van a abortar. Lo que hay que hacer es ayudarlas, como bien decías antes. O sea, lo que hay que hacer es ayudarlas directamente. O sea, ayudar a la mujer, que en este momento es una héroe. Es una héroe porque la sociedad, con las leyes que tienen, no favorecen la maternidad, ni tan siquiera favorecen que puedas tener un hijo, porque ya una vez que tienes un hijo empiezas a considerarte vulnerable. ¿De acuerdo? Entonces, a mí me parece que es fundamental trabajar este tema. Hay instituciones, desde luego Fundación Madrina es muy completa porque, y de hecho me lo han pedido pues, para llevar a otros países, porque tiene todos los servicios que pueda tener una mujer, ¿no? Tiene centro de formación, tiene pisos de acogida, tiene centro clínico donde se hace todo tipo de ecografías analíticas, tiene un banco de alimentos, banco materno infantil, o sea, tiene todo lo que pueda necesitar una mujer que es madre para poder seguir adelante. Todo lo que necesita una empresaria, como antes decía, la empresa más importante que tiene un país es la familia. La CEO de esta familia es la madre. Por eso se debe de apoyar, empoderar, socorrer, acompañar. Y siempre lo he dicho, una madre en soledad, cuando la dejas sola, cuando la pareja la abandona, cuando la familia la abandona, cuando todo el mundo la deja sola, una madre abandonada, una madre en soledad, se hunde. Pero apoyada, vence el mundo. Yo creo que estoy de acuerdo. No sé, estaba pensando, Conrado, que conozco pocos, pero conozco algún caso de... bueno, antes de nada quería agradecer a la gente que nos está escribiendo en el chat, que están más activos que otras veces, y eso me alegra, y nos dice un buen amigo que Supercatracho 1821 dice, todo esto es resumido a una autoestima baja y poca atención de los padres. Ahora, lo que hay que ver es qué programas hay para, dice, empoderar a este tipo de mujeres o de personas en general. Él vive en Estados Unidos, que yo sepa, y dice que en Estados Unidos que ve que hay muchos apoyos. Pues no tengo idea, pero bueno, todas estas cosas de hecho vienen de allí, de Estados Unidos, de Planned Parenthood y todo eso. Yo he estado en Estados Unidos, nosotros tenemos un call center que atiende 24 horas, ahí por ejemplo hay un call center que se atiende, yo si quieres le pongo en contacto, si busca Option Line es una plataforma muy interesante, yo he estado con ellos, he aprendido muchas cosas de ellos y lo están haciendo muy bien, de hecho además es muy ecuménico, tienes los protestantes, los bautistas, los más, los católicos, todos están colaborando en torno al tema en favor de la vida, entonces dan muchas ayudas también, es verdad que aquello es más, es decir, está más disperso, pero es muy grande también. De hecho, queremos hacer algo parecido aquí. Y yo creo que si alguno de ustedes que vive en Estados Unidos necesita información, yo les pongo en contacto. Hay una institución que se llama Herbit, latido cardíaco, Herbit, que se puede poner en contacto. Y luego, por ejemplo, depende de dónde viva, pero está Astrid, que está en California, o en Los Ángeles, está también, ¿cómo se llama? La Virgen de Guadalupe tiene también Eduardo Verastegui tiene también, que también estuve con ellos, un médico y que hace ecografías al lado de Astrid para hacer todo esto. La verdad es que en Estados Unidos
se trabaja muy bien y donde mejor está montado es en Ohio. Bueno, dicho esto, tenemos que aprender mucho en Europa, ¿no? Pero sobre todo de ese ecumenismo y de ese trabajar conjuntamente, ¿no? Pero es muy interesante aprender cuál es la mentalidad de la mujer que a lo mejor está en ese drama, en ese trauma, que ya digo es parecido al de una persona que intenta, con todos esos pensamientos negativos, intenta suicidarse, que al final tienes que gestionar esas emociones para que ella pueda sentirse libre para tomar una decisión. Porque al final, una persona que tiene todos los problemas en la cabeza es incapaz de gestionar. Cuando llegas al corazón, entonces desde el corazón puedes tomar esa decisión, que es lo que nosotros le ayudamos desde la Fundación a tomar esa decisión desde el corazón. Pero antes siempre son positivas y es muy bonito. Y muy importante es la ecografía, porque, fíjate, o sea, ¿quién puede decir que el latido cardíaco no es vida? O sea, el latido, cuando se oye el latido cardíaco, que además se oye desde el principio, desde el momento, desde Es casi lo la primero segunda semana o que se tercera, genera. Sí, sí. pues es alucinante. Es decir, ya está formado el corazón. Por lo tanto, todos los órganos se están empezando a desarrollar y prácticamente se desarrollan en pocas semanas. Es que es alucinante. Luego ya lo único que hacen es crecer y luego tienen 2 años de vida, porque hasta que el bebé no tiene 2 años de vida, es decir, tiene que nacer y pasar 2 años de vida para poder cerrar su sistema nervioso central. Es decir, es como una esponja, no se desarrolla todo el sistema nervioso central del bebé hasta que cumple 2 años de vida. Por Sí, tanto, sí. Por tanto, deja huella en el sistema nervioso central cualquier desafección, por ejemplo, decirle que no le queremos o queremos abortarle o tal, porque estamos generando una sociedad de niños con heridas de corazón que no se aman ni son capaces de amar. Eso es muy importante, que si queréis en otro debate podemos hablarlo, que es muy interesante, porque esos niños jamás podrán crear ni familias ni podrán consagrarse a ninguna obra, por ejemplo, ser sacerdotes, ser religiosos, porque son fruto de un desamor desde el seno materno. Es decir, estamos acostumbrados a que estos niños ahora surgen de violencia en el nacimiento y esos niños nacen con esas heridas. Tengo una anécdota muy bonita, porque esto lo ilustrará, perdona que lo comente, porque esto ilustrará muy bien lo que he dicho anteriormente. Tuvimos una pareja que nos dijo que su hijo de 3 años era incapaz de darles un beso y incluso cuando veía a la abuela salía corriendo y no sabían por qué tenía ese comportamiento. A los 3 días vinieron a hablar con un sacerdote que teníamos y se confesaron y dijeron, mire, ¿sabe lo que pasa? Que nosotros somos una familia tradicional católica y antes de casarnos pues me quedé embarazada. Entonces mi abuela, que es de misa diaria, pues puso el grito en el cielo, ¿cómo es eso tal? Entonces lo primero que se le ocurre es, hay que abortarlo, porque eso, fíjate, los católicos son los que primero nos mandan a abortar. Entonces, ya, para que no... Es una forma de tapar, digamos, el pecado, ¿no? Entonces, lo primero que se te ocurre. Entonces, las jóvenes hijas que son muy obedientes a lo que las madres dicen, pues fue a ir a la clínica a abortar. Entonces, solo cuando estaba en la camilla ella se dio cuenta y dice, ¿pero qué estoy haciendo? Si quiero a este hijo, si quiero a mi futuro marido. Salió de esa situación y se volvió a casa y bueno, se casaron y tal, pero fíjate que entonces cuando se lo confesó y dijo a estos sacerdotes, lo comentamos y dijimos, mira, este niño, como todas las heridas, sabe que ha sido no amado, no querido, pero no sabe por qué. ¿Por qué? Porque para sanar una herida primero tienes que comprender, para luego ser libre para curar, para perdonar, ser libre para amar, ¿no? Es decir, no hay libertad sin amor, ni amor sin perdón del seno materno. Entonces, es curioso porque tienes que pasar ese proceso, primero comprender y luego perdonar. Entonces le dijeron, mira, para que este niño sea curado y sanado, es decir, por eso, este niño sabe que ha sido no amado ni querido, pero no comprende por qué. Y sabe que reconoce el oído de la abuela y por eso le huye, porque fue la inductora. Y el de su madre y su padre no le da un beso porque sabe que le han hecho daño, pero no sabe por qué. Entonces, esta noche, cuando esté dormido el bebé, esté en su cunita, cogéis y muy tiernamente le habláis el uno y el otro y decís, hijo mío, que sepas que un día tuvimos miedo, que pensamos en abortarte, en que no nacieras, pero te pedimos ahora mismo perdón, te decimos que te queremos, te amamos, que daríamos nuestra vida por ti ahora mismo, perdónanos, te queremos y te amamos. Bueno, pues ¿sabéis lo que pasó al día siguiente?
Pues y con esto comprenderemos lo que es ese proceso, ese andamiaje, esas autopistas neuronales cuyo andamio y cuya pasta es el amor. El amor es lo que genera esa estructura cerebral que nosotros tenemos en este momento. Pues cuando estaban desayunando, oyeron gritos del cuarto del bebé. Inmediatamente fueron a ese cuarto y vieron una cunita, el bebé recostado en una cunita, y en ese momento fueron a él y él nunca dio un beso a su padre y a su madre. Entonces hizo además de que se acercaran la carita de papá y carita de mamá casi hasta tocar la cuna. Entonces él con la manita y con su voz de 3 añitos tocó, acarició la carita de mamá, acarició la carita de papá, y les dijo, papá, mamá, en su lenguaje de 3 años, papá, mamá, esta noche he soñado que os quería. Fíjate que estas cosas que a nosotros nos parece que no son importantes, a lo mejor un rechazo, un simple, yo he conocido a una chica con un drama tremendo que incluso ha tenido problemas psicológicos y espirituales, porque el padre quería, cuando nació, quería que fuera chico y resulta que es una chica. Fíjate, simplemente por eso. Esas cosas, perdona, creo que pasan bastante más a menudo de lo que uno, sí, entonces, fíjate piensa. Esto que te digo, termino. Fíjate la cantidad, y fijaros la cantidad, no solo digo a niños que además lo valoramos, niños que han salido fruto de una violación, o niños que han salido después de un aborto, o niños que han salido, que han abortado a su madre y después han tenido otro hijo. Fijaros, o sea, sabe, porque en el torrente sanguíneo de la madre, a la 4ª semana de gestación, aparecen células del bebé, células madre del bebé, porque se contamina la sangre de la madre. Son células madre que son totipotentes, que se implantan en todos los órganos vitales. Es como si el bebé dice, mamá, eres tan importante para mí que yo te regalo mis células madre para que regeneres todos tus órganos vitales, porque mi vida depende de tu vida. Entonces, es curioso porque una madre que tiene el corazón, por ejemplo, mi madre que tenía 7 hijos, tiene las células de sus 7 hijos en su corazón y en todos sus órganos vitales y regeneran esos órganos. De tal manera que una mujer que es madre tiene más esperanza de vida, es más saludable que una mujer que no es madre, o incluso si ha abortado, tiene incluso un problema vital en esos órganos. Bueno, pues dicho esto de forma rápida, os he de decir que estos niños que han tenido algún tipo de proceso de no amor en la gestación van a tener un problema psicológico después que hay que curar. Por eso es tan importante amar y sanar. Es tan importante sanar las heridas desde el seno materno. Y para eso los sacerdotes y hay determinadas personas que tienen nociones muy, muy sabias sobre cómo sanar esas heridas, porque lo imbuye el Espíritu Santo, es impresionante, pero en este momento hay que ponerse en esas manos para poder sanar, no solamente de psicólogos y psiquiatras, porque un psicólogo o psiquiatra te ayuda a comprender lo que ha pasado, pero no te ayuda a perdonar ni tampoco te ayuda a sanar esa herida. Entonces es curioso porque estamos generando una sociedad de niños nacidos en violencia, de niños que nunca amarán ni serán amados. Es decir, niños que no han aprendido a amar. Por lo tanto, de niños egoístas, de niños que tienen heridas de corazón. Por lo tanto, es importante que sanemos, que recemos, que oremos, que acompañemos a estas madres y sobre todo a estos niños y ayudemos a curar y a pedirle al Espíritu Santo, permitirme que haga esta invocación a Dios en estas fechas, además. Lo que tú quieras, Conrado. El 7 de octubre tuve el accidente mortal hace 21 años, donde cambió mi vida, donde se ofrecía a la Virgen y decía, bueno, si me dices dónde quieres en qué trabaje contigo, pues concédeme la vida y yo te prometo que haré lo que tú me digas. Y torpemente he estado ahí con mucha persecución y sigo con esa persecución. Pero bueno, me ha hecho durante estos 22 años a aprender todo esto. O sea, es alucinante cómo la liberación, la sanación, todo esto es tan importante junto al acompañamiento de la madre y al acompañamiento del niño. Es fundamental. Y sobre todo, darle la libertad a la mujer para que tome una decisión en libertad. O sea, tú no puedes coartarla, no puedes condicionarla a que tome una u otra decisión. Pero sí, sin embargo, la experiencia nos dice que una vez que la acompañas, le das calor, le das acompañamiento, que es lo que ella necesita, tiene las fuerzas para salir adelante. Por una mujer que se queda embarazada es una mujer que es madre, es una mujer que tiene un sentimiento que además le cuesta muchísimo porque sabe internamente, sabe que no es bueno lo que va a hacer. Por lo tanto, y además muchas de ellas
saben si es niño o niña, han soñado con el bebé, le han puesto hasta nombre. Es alucinante. Es Y además increíble, han es visto, y a verdad. veces, que si tienen niños pequeños cerca o tienen un perro, se les ha acercado y les ha defendido frente a todos tocando la barriga. Es decir, los perros y los niños menores de 7 años son los primeros que se dan cuenta que una mujer está embarazada. Entonces es alucinante cuando la naturaleza nos dice, ojo, no sois el rey sol que pone la hora de cuándo sale el sol, ni cuándo empieza la vida, sino ser naturales, ser congruentes, ser naturalistas, ser ecologistas. No sé si ecologistas de bolsillo, ni de librillo, ni de los que se ganan dinero en las elecciones, no. Ser ecologistas de verdad, ecologistas de Dios. El ecologista de la Salvar naturaleza. la El naturaleza ecologista de la que naturaleza. somos nosotros también. Mira, Conrado, vamos a ver. ¿Qué cosas más interesantes? Porque es que has dicho muchas cosas que yo he podido vivir y lo que has dicho de tener sueños, sabiendo, viendo al niño, ya, hablando con él, de todo tipo de estas cosas es algo que muchas mujeres me han contado, ¿no? Antes de pasar un poco a lo que son las noticias que quería comentar contigo hoy, una de las cosas que a veces, y más o menos lo has mencionado, a veces, y también esta era la ley de supuestos que teníamos en España, y bueno, por eso digo que estos temas son delicados, ¿no? Pero yo sé que en la fundación pues tenéis esas mujeres que han sido violadas y que todo esto, y que muchas veces, no sé si más bien esto tiene que ver con el punto de la religión, como que se da por supuesto que, bueno, que una mujer violada pues, aborte, porque eso va a ser un trauma enorme o que evidentemente es un embarazo no deseado, desde luego, pero aún así, y esto ha sido una experiencia para mí porque tuve de siendo un chaval, tenía una amiga que ella me contó, yo soy el fruto de una violación y me quedé, en ese momento me quedé helado, ¿no? Mm, no sé si nos puedes contar un poco sobre lo que no sé, tu experiencia o tu opinión un poco al respecto, ¿no? Pero claro, si yo tengo, yo quiero, de alguna manera, intento ponerme en el lugar de todo el mundo. Por eso tampoco juzgo, porque cada situación es un mundo, tampoco soy una persona que juzgue en general a una mujer que... Es que no sé las circunstancias que llevan a una mujer a abortar, ¿no? Tal vez una falta de conocimiento, tal vez incluso puede ser el egoísmo, tal vez puede ser lo que tú has dicho de la falta de apoyo, la falta del dinero, no lo sé, ¿no? No sé si puedes comentarnos un poquillo sobre este tema. De hecho, yo siempre digo, en general, tiendo a pensar que si alguien... Mi raciocinio me dice lo siguiente, con el tema de las violaciones, ¿no? Si una mujer ha sido violada, digamos, matar o destruir el fruto de esa violación, ¿no? Que es el embarazo, yo preferiría que si va a matar a alguien, pues que se mate desde luego al violador, ¿no? En este caso. No sé qué nos puedes decir. Bueno, varias cosas, ¿no? En cuanto a lo de previamente, anteriormente, que dije, mira, tengo una madrina en Barcelona que ya abortó hace como 20 años y tal, y es verdad que ella me comentó, mira, cuando llega, de pronto me pongo a llorar y me di cuenta de que justo el día que he llorado es la fecha en la que había abortado, ¿no? Tuvo otro hijo y otro más, y es por eso porque tenía un hijo de 4 años que cuando ella estaba embarazada y no había dicho a nadie, el bebé de 4 añitos le coge la barriguita y dice, mamá bebé, mamá bebé. Y dice, Madre ¿qué? mía. Pero, mamá bebé, y dice, se llama Calia. Y digo, ¿qué? ¿Quién te ha dicho que estoy embarazada? Y además, ¿quién te ha dicho el nombre? Y dice, he hablado con ella. O sea, imagina, o sea, los niños tienen ese poder de ver cosas que no vemos los demás, son como ángeles, ¿no? Eso en cuanto, para cerrar el otro tema. Mira, curiosamente, yo he tenido muchos casos de violación, o sea, muchos casos. El último, pues de una joven venezolana que seguidores de Maduro la violaron en un país tercero en Latinoamérica y vino corriendo y bueno, ha tenido nuestros pisos de acogida, ha tenido el bebé, la verdad es que qué bonito, o sea, un bebé maravilloso, un bebé que quiere y ama tremendamente, una luchadora que ha salido adelante, que está en nuestros pisos de acogida todavía, pero ya tiene un trabajo y Qué bueno. seguramente ya dentro de poco va a salir por ella misma, ¿no?
Muchos casos, muchos, incluso de adolescentes. En todas ellas, pues yo les pregunto, ¿y tú qué piensas? ¿No? Fue un caso muy bonito donde ella dijo, mira, he tenido un sueño, ¿no? Ese sueño es que veía una orilla, veía una canasta con un bebé que venía hacia mí, no era mío, venía hacia mí y yo iba a cogerlo, pero de pronto se me escapó, ¿no? Entonces, he interpretado como que Dios me ha regalado ese bebé, pero lo voy a dar a una familia que realmente lo gestione, ¿no? Eso lo hizo hasta que dio a luz a ese bebé, efectivamente se lo quitaron, y lo metieron en una incubadora y ahí sabes que está 3 días en el hospital. Estaba como muy triste y dije, vamos a ver, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no toma la decisión después? Mira al bebé, lo gestionas, lo ves y si no, lo devuelves, ¿no? Y ella tomó la decisión de coger y antes de irse al hospital quiso verle al bebé. Y entonces fue un bebé, porque claro, le prepararon una fiesta, en esta fiesta le dieron una bebida que ya se quedó inconsciente y entonces amaneció con 5 hombres. Y es que no sé si es negro, blanco, no sé qué, bueno. Total, que fue muy bonito porque fuimos los dos a donde estaban las incubadoras y cuando le enseñaron a su bebé, que le llamó Moisés, Por por la el sueño que canasta. había tenido, sí, cogió y como el primer encuentro le cogió las manitas, empezó a contarle, como hacen las madres, empezó a contarle un dedo, 2 dedos, vio que abrió los ojos, unos ojos azules, preciosos, unos ojos que me miró a mí, fíjate, como diciendo gracias, ¿no? Es un bebé que ahora tiene, yo creo que tiene 7 años, es precioso, pero precioso, creo que va a ser jugador de rugby. Bueno, pues le ama o sea, no sabes tú que este amor, ¿no? Fíjate, y una vez hice un estudio con unas 50, entre 50 a 100 mujeres que habían sido violadas, y es curioso porque en todas ellas comentaban que las que habían abortado, que el aborto lo habían sentido como una segunda violación. Que era Habían un sentido segundo trauma. como una segunda violación, que no es trauma, es algo mucho más que una violación. Ya. Pero mujer, solamente que la mires mal ya es una violación. Es curioso porque solo Dios solo Dios lo sabe, solo Dios es capaz de discernir eso. Los otros digo, pero bueno, la he mirado porque me gusta. No, fíjate, a una mujer eso le puede afectar incluso del resto de su vida. Yo que acostumbro a hablar con ellas y las hacemos fichas y le preguntamos como protocolo, ¿has tenido algún abuso tal anterior? Y la cantidad de jóvenes que han dicho que sí, o que simplemente ha habido, no consumado, sino simplemente ha habido un tocamiento. Ellos les ha afectado de por vida. O sea, para una mujer es casi como un tesoro que cuando lo tocas lo profanas, ¿no? Entonces, pues solo eso lo sabe Dios. Y por eso ha puesto unas normas tan estrictas. Es tremendo. O sea, solo cuando ella consiente. Es decir, o sea, la transgresión de la libertad en el tema es tremendo. O sea, es casi una violación. Entonces, curiosamente, el aborto es una transgresión de esa libertad y prácticamente es una violación de la mujer. Fíjate. Porque ellas lo dicen, que es una violación de la mujer. Por lo tanto, fíjate, yo no puedo decir de las que no han seguido adelante con su embarazo, es verdad que atendemos a muchas de ellas, pero desde el punto de vista clínico, porque acaban muy mal, o sea, desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, pero desde el punto de vista clínico es muy interesante esta afirmación que ellas hacen. Fíjate, que lo han encontrado como una segunda violación y no se lo perdonan, ¿sabes? O sea, es tremendo. Y toda esta información. Sí. Bueno, perdona, antes de nada nos pregunta por aquí, por el chat, jolín, cuántas preguntas, que desde cuándo llevas trabajando en estos proyectos. Creo que dijiste desde hace 21 años o algo así, ¿verdad? ¿Y cómo nació el interés en esos proyectos? Pues mira, yo soy biólogo molecular. Yo trabajé en el Centro de Biología Molecular, yo tenía una vida bastante tranquila, ¿no? Y además era muy deportista, hacía karate, rugby. De hecho, pues también hacía películas y hacía especialista en películas. Yo era bastante, ahora estoy un poco más gordito, pero yo estaba bastante bien en cuanto a bueno, elasticidad y en cuanto, pues hacía juegos acrobáticos, cosas de estas. Bueno, luego, del punto de vista del mundo de la investigación, pasé al mundo de vista financiero, pues porque nos moríamos de hambre en la investigación aquí en España, o sea, o estás en Estados Unidos o en otros Ya. sitios. Entonces,
estuve en varios bancos, estuve en el BBVA, que es cuando me ficharon, cuando trabajé estuve estudiando en el Instituto de Empresa y ahí me ficharon. En el BBVA, ahí tuve la suerte de trabajar con un actual presidente de banco, donde aprendí muchísimo, y luego en el Grupo Santander, donde también estuve con los presidentes. Tuve la suerte de que un torpe biólogo acabó con presidentes, entonces pues aprendí muchísimo. Entonces pues es verdad que me hacían un poco, era un privilegiado dentro del mundo de la banca, era un privilegiado porque salía de mercado de capitales, de todo, hacía estrategia bancaria, es decir, un poco en mano derecha del presidente. Entonces, a la salida de un consejo de administración que lo estuve preparando, pues tuve un accidente mortal a última hora de la noche, porque es verdad que trabajaba como ahora, 24 horas, era el único que tenía un pase 24 horas en el banco. Pues ese accidente mortal, que fue un 7 de octubre, o sea, hace unos días se cumplió los 21 años, pues yo veía que me moría. Tuvieron que sacarme los bomberos y entonces estuve, bueno, gracias a Dios, estuve 3 meses con muletas, pero sin ningún tipo de, fíjate que jugaba al rugby, estoy acostumbrado a las micro y macro lesiones. Pues 3 meses prácticamente, pues con muletas y casi sin poder andar. Pero bueno, yendo al banco y bueno, pues ahí fue ya cuando ya cambié y dije, bueno, pues gracias por darme la vida. Yo le pedí que si me daba la vida, me dedicara a lo que él quería, ¿no? Y poco a poco me fue conduciendo, me invitaron, estuve donde la madre Teresa Gacota, pues ayudando a enfermos de SIDA por la noche. Estuve en Perú, que es donde surgió la vocación, pues cuidando a niños de la calle, pero tiene a madres que hubieran podido morir con su embarazo desangrada si no hubiéramos ido a por ellas. Ahí poco a poco estuve luego en la casa de campo en Madrid, pues rescatando a esas mujeres, y emails misteriosos que venían a mi email personal de jóvenes embarazadas que decían que querían ayuda mía. Entonces ahí ya vi claramente, y una de ellas, Carla, 14 años, me dijo, de la vida a la muerte, me dijo, mira, mi querida Ana Madrina, mis sueños se han hecho realidad. Por eso se llama Madrina la fundación, y por eso pues decidí ese momento pues dedicarme en cuerpo y alma pues a esto. Pedirme del banco, me dieron una gran indemnización y con eso hemos sobrevivido durante unos poquitos años, porque nadie invierte en infancia y maternidad, o sea, nadie. No, nada. Entonces, bueno, pues hasta que ahora pues vivo un poco de la providencia, ¿no? Gracias, Conrado. A ver si de Estados Unidos, los caballeros de Colón o toda la gente nos mandáis mucho dinero para poder salvar vidas y para poder sacar adelante a tantas familias. Y de todas formas, si alguien quiere escuchar la historia más extendida, que ahora has hecho un resumen muy, muy grande, la historia más extendida de Conrado está en la otra entrevista que te había hecho. Ya nos habías contado un montón de todo este proceso, que es muy interesante. Y si quieres, luego te envío por ahí el link. Entonces, Conrado, una cosa. Y luego también en Latinoamérica y en Estados Unidos, EWTN me hizo una entrevista de 1 hora, pero hace muchos años. Y entonces ahí sí que empecé con más detalles, muy bonitos. La verdad es que fue todo providencial. O sea, y digo, como soy muy torpe, pues el Señor me fue dando, dije, por aquí, por aquí, por allí, este golpe por aquí, este golpe por allá. O sea, hasta que al final dije, bueno, pues entonces ahora mismo es una obra tan bella que ni la que hubiera hecho, o sea, de verdad, si al final haces la obra de Dios, no tu obra, pues la obra es mucho más bella de lo que pudieras poder imaginar. O sea, dejaros llevar por Espíritu Santo y por Dios. Y pensar que no es tu obra, que es la obra de Dios, ¿sabes? Gracias, Conrado. Mira, y gracias aquí a nuestros amigos que están en el chat. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué problemas estamos atravesando ahora o qué estáis atravesando ahora en la fundación, sobre todo? Yo, poniendo un poco en contexto, me contaste un poquillo y también quería hablar contigo por esto. A ver si lo tengo entendido bien, porque yo de leyes no soy muy, muy diestro. De alguna manera, me parece que todas las leyes están haciendo así. Se da bombo a un tema, como puede ser en este caso lo que estamos hablando del aborto, se da bombo a X cosa o el acoso, el no sé qué, y entonces eso se utiliza por los legisladores para sacar una ley que al final responde a una serie de intereses e ideologías. En este caso, no sé si puedes explicarme un poquito más tú sobre si ya está aprobado o no, el tema de que pues desde el Congreso nuestros ministros y especialmente la de Igualdad hablan de cómo hay asociaciones que se dedican a hostigar y acosar a mujeres que van a clínicas abortivas
ellos no lo dicen así con estas palabras, es que para interrumpir su embarazo y no sé qué, no sé cuánto, y que estas mujeres tienen que ser liberadas del acoso que reciben. También hablaron de otra cosa, respondiendo un poco a lo que dijiste antes de Perú, que era que, si no me equivoco, están hablando de quitar la posibilidad de que un médico sea objetor de conciencia, y utilizaron también un caso que se hizo un poco mediático, que fue algo así como que una mujer iba a un pueblo y que quería abortar, y todos los médicos que había por ahí fueron objetores de conciencia. Entonces, digamos que en ese lugar no pudo abortar finalmente, ¿no? Porque no había, digamos, quien le practicara ese aborto. Entonces, ahora, por ese caso, esto no puede ser, ¿cómo puede ser que la libertad, la decisión de, bueno, ¿qué libertad? La decisión de unos médicos obstaculice la libertad de una mujer para decidir si pone fin a su embarazo o no? No sé qué nos puedes contar sobre estas dos cosas, por favor. Sí, vamos a ver. Bueno, pues es que o sea, llevo ya mucho tiempo, entonces van dando pasito a pasito y van viendo como que no funciona uno, entonces van a otro. Entonces ahora se les ha ocurrido el tema del acoso, ¿no? Se les ha ocurrido el tema del acoso porque dicen, bueno, esto ya más serio, esto es meter en la cárcel, por lo tanto, a ver si por aquí podemos. Desde luego es inconstitucional, o sea, yo creo que eso no va a salir. Pero bueno, si sale, porque al final aquí somos todos unos locos y luego controlan el poder constitucional, pues harán que durante 20 años el Tribunal Constitucional no valore este caso, como no valoró el tema del aborto. Entonces, en cuanto es verdad que ellos utilizan una estrategia muy de marketing, normalmente lo que hacen es cogen un caso, si pueden lo llevan a la televisión, lo llevan a una teleserie, lo llevan a, pues cuando hubo también lo del divorcio, lo de tal, o lo llevan, o en un solo caso y lo idean. Muchas veces son falsos esos casos, ¿eh? Entonces, Bueno, cogen eso y... en el canal mostramos el otro día, hace poco, el que fue Es llamado fake el news. bulo del culo, que hablaron de él hasta el presidente del gobierno y de la ministra, que finalmente se probó que era No, falso, pero ya no, se le había dado un bombo, se hizo ya. una manifestación, se hizo de Y eso todo. porque hubo algún policía que dijo, bueno, vamos a ver, ¿sabes? A ver si Sí, esto sí, es verdad. evidentemente, vamos a O investigar, sea, ¿no? esto Habrá vamos a que... investigarlo, no Porque vamos a todo, dejarlo ahí, todo ¿sabes? hay Entonces unas preliminares, hay unas cosas que hay que hacer, ¿no? Sí, les sí, montó sí. el chiringuito, pero... Perdona, antes de nada, Conrado, solo una aclaración. Eh, Hablando antes de Estados Unidos, yo sí he visto como fuertes manifestaciones a veces delante de clínicas y todo eso, y a veces yo pienso, bueno, entendería que fuese un poco incómodo para algunas mujeres que están decididas a abortar, lo que sea. Lo que pasa es que lo que se está diciendo desde el gobierno va muchísimo más allá. Yo he escuchado que se va a perseguir el, el hecho de que una mujer se vaya a alguna asociación a informarse, ¿verdad? Bueno, yo creo que efectivamente lo que quieren es cerrar todo partido político que no sea de su ideología. Claro, Quieren cerrar también instituciones, es decir, que el aborto, vamos, sea, es decir, tú tienes un hijo, abortas, o sea, directamente. sea la Entonces, norma, o sea, solamente puedes tener hijos los que tienen dinero, o sea, es decir, básicamente. y como, en fin, esto es... Entonces, bueno, pues esto es quitar libertad. O sea, esto es efectivamente una dictadura comunista. Normalmente en el comunismo hacen eso. O sea, decir, o sea, ya podemos decir que en España efectivamente no existe una socialdemocracia, sino existe un comunismo ideológico que poco a poco va conquistando cotas de poder a través de la ley, porque no pueden a través de la calle, sino a través de la ley. Cogen y creo un decreto ley y hago esto. Y como además les interesa que los médicos sean fiel reflejo de lo que ellos dicen, es decir, sean verdugos, no sean médicos, pues entonces les ponen entre las paredes. A usted que es médico tal, no se preocupe, que usted no va a promocionar en su vida, como se hizo en Andalucía cuando hubo el PSOE, estuvo legislando, se hizo una lista de, ustedes no se preocupe, aquí no va a haber objeción de conciencia, pero vamos a hacer una lista ¿De de quién se todos los objeta? objetores de ¿Quién? conciencia. Entonces, Claro. ustedes que están en esta lista no van a progresar, no van a tener crecimiento de salarios, les vamos a mandar a los servicios que les vamos a mandar, es decir, a lo mejor le mandamos de Bedel, o le mandamos de celador, es decir, o le mandamos a lo mejor en el pueblo perdido de no sé cuándo. Entonces, Ya. te quiero decir que esto se hacía en la URSS, antigua URSS, y se hacía en los campos de concentración. Y esto se hacía Seguramente, también en la Alemania nazi, desde luego. seguramente, sí, la Alemania nazi es curioso. En la Alemania nazi, lo que ellos hicieron, fíjate, porque el aborto,
que no hemos comentado. ¿Para qué sirve el aborto? El aborto es un control poblacional. El aborto se utilizó en la guerra, se utilizaba en la guerra, y Hitler lo utilizó muy hábilmente para país que conquistaba, estableció la ley del aborto. Es decir, abortaban las mujeres de los países donde ellos conquistaban. Pero estaba prohibido abortar a toda mujer aria, es decir, estaba prohibido abortar a todas las mujeres alemanas. La eugenesia es al final. Con eso lo que intentan es controlar las poblaciones. Es decir, si no tenemos más que un reducido grupo de gente entre tal y tal edad, es decir, entre la edad media, entre 25, 30 y 60 años, pues la población es muy manejable, o sea, las podemos controlar. Si hay mucha población juvenil, como hay, por ejemplo, en la India, como hay en África, aquello es ingobernable, o sea, no podemos controlarles. No. Por eso es especialmente fuerte todas las campañas que hace la ONU y demás en esos países de esterilizar a las mujeres. ¿Por qué? Dándole 10 euros o 10 dólares. Dice, no, es que le vamos a dar a usted 10 dólares, no se preocupe, le hacemos una operación y nada. Yo he presenciado en República Dominicana porque fui a uno de los batelles con una, no digo que institución religiosa, pero comandada por unas personas de Naciones Unidas que vieron cómo había una chica de 14 años que se quedó embarazada en un batelle. Y entonces lo único que estaban valorando es cuándo, cómo y dónde la vean a esterilizar. Digo, vamos a ver, o sea, no la van a ayudar, no van a tal, no, es que Naciones Unidas nos da dinero para hacer esto. Digo, vamos a ver, pero es una niña de 14 años, ¿cómo la vas a esterilizar? Pues sí, eso y concretamente una institución religiosa lo estaba llevando acá, es decir, el camión era una institución religiosa, aunque el dinero procedía de Naciones Unidas y las directrices de Naciones Unidas. Es decir, que en este momento, y de hecho estuve hablando con los gobernantes ahí de República Dominicana y nos dijeron, sí, es que han venido aquí unos magnates de Naciones Unidas donde nos mandan mandar su agenda. Y esa agenda significa que por cada aborto que hagamos, por cada esterilización que hagamos, tal, vamos a recibir dinero. Entonces, igual que con las vacunas, es decir, o sea, recibimos dinero por cada una de estas cosas que hagamos. Pues obviamente, dice, pues venga, vamos a hacerlo. Es decir, se convence a los países pobres con dinero, se compra a los gobernantes con dinero. Y al final son las personas vulnerables, porque al final, ¿quién tiene los niños en países como España? Las familias vulnerables, que son valientes. La gente con dinero no tiene hijos. No. O sea, no tiene hijos. Conozco muy poquitos, que además son maravillosos y colaboran con la fundación, que olé. Pero los niños nacen de familias vulnerables, porque son auténticas valientes. Y se echa la manta a la cabeza y adelante, ¿sabes? Y entonces son gente ingobernable, claro. Entonces, por eso los gobiernos quieren normalmente digamos, la supervivencia de un gobernante, es decir, del Podemos de turno, del PSOE de turno, es sobrevivir. Sobrevivir como partido político. ¿Cómo sobrevivimos como partido político? Creando clientelismo y creando estas leyes que lo que te hacen es controlar lo que es la población. Si tenemos controlada la población, podemos sobrevivir 40 años, 50, 100 años. Que es un poco el objetivo. Cuanto antes me decías, pues ¿cuál es el objetivo de estas clínicas? Pues obviamente, ¿qué les hace sobrevivir? El dinero, el lobby de las clínicas, de los abortorios es muy fuerte, o sea, ganan mucho dinero, o sea, más que una franquicia de un McDonald's. Todo financiado por Planned Parenthood, ¿verdad? Planned Parenthood, por ejemplo. ¿Por qué un presidente, un Obama, cuando es presidente de los Estados Unidos, en el minuto cero, lo primero que habla es de todas las infraestructuras, universidades que va a crear? No, dice, no, voy a implantar la ley del aborto. Me cago en la leche, pero vamos a ver. Premio Nobel. ¿Cuánto dinero te han dado? ¿Cuánto dinero te han dado? Sí, y además, Planned Parenthood es muy interesante por la cantidad de dinero que dices, es una empresa americana, ¿no? Pero la cantidad de dinero que ha inyectado, por ejemplo, en toda Latinoamérica, que era un país donde al final, pues evidentemente hay mucha más natalidad que en Europa y demás, ¿no? Y había como un interés por esto que me estás diciendo, ¿no? Me gusta mucho, no sé si conoces a Agustín Laje, es un politólogo que ha hecho una gran labor hablando sobre todo sobre este tema del aborto, ¿no? Entonces, volviendo un poco al tema legal, eso todavía no está aprobado, si no me equivoco.
Em, No, pero vamos, se va a probar, vamos, eso absolutamente. Lo que pasa es que, bueno, ¿Y, obviamente, pues y habrá. en qué situación os va? Quiero decir, Bueno, nosotros, quiero decir, a mí me vienen libremente las mujeres, lo que quieren es información. Yo les doy información y cuando les doy información, pues decide seguir adelante, ¿sabes? O sea, vosotros yo no, creo que eso es vosotros no os ponéis en general, lo más lógico, ¿entiendes? digo, vosotros no hacéis ahí una especie de activismo enfrente de las clínicas ni nada de esto, Bueno, yo como he yo. estado alguna vez, sí, y bueno, hay voluntarios que también van, pero vamos, no como Fundación Madrid. Lo que pasa es que como estamos Claro. tan cerca y demás, todos esos voluntarios que hay por ahí, pues sí que nos traen, como llevan a otras instituciones, pero sobre todo la traen aquí a Fundación, ¿sabes? ¿Por qué? Porque somos los que más servicio damos. Claro, porque además ya sois conocidos y lleváis muchos años. Entonces, bueno, cuando hablamos, que es consejería, cuando hablamos con ellas, que lo hacen libremente, Ujú. pues efectivamente, pues les comentamos las ayudas que hay, porque ellas nos comentan las pegas que han encontrado, los miedos que tienen y cuando aclaras todo eso, joder, sale adelante, ¿sabes? Sale adelante, o sea, vamos, es que de perogrullo, o sea, al final te Sí. demuestra, y ha habido un hecho muy, muy curioso, que eso además ninguna institución en ninguna parte del mundo, yo creo. Pero eso le ha ocurrido a Fundación Madrina. Fundación Madrina durante la pandemia ha estado alimentando a todo Madrid porque lo han pedido las instituciones. Y durante ese proceso, ese periodo de tiempo, pensar que hospitales, centros de salud y servicios sociales estaban cerrados por el COVID. No se hacía ni una sola ecografía. Entonces, como venían ecografías, venían embarazadas, venían tal, y no les hacían ecografías, nosotros dijimos, oye, pues nosotros te hacemos la ecografía. Y es más, nos llamaban cerca de 350.000 llamadas. O sea, hemos tenido a veces 15 llamadas al minuto. O sea, todo eso, porque ni el 010, ni el 012, ni el 016 estaban funcionando. Es decir, los teléfonos de la administración estaban bloqueados porque estaban teletrabajando. Es decir, había una persona cogiendo el teléfono. Es decir, obviamente no estaban respondiendo. Entonces llamaban a la fundación. A todas esas mujeres que nos interesaban ya los niños, les hacíamos atenciones pediátricas y ecografías. No hubo ni una sola madre que abortó. De marzo a junio. En junio se abrieron los centros de salud y se abrieron los servicios sociales. ¿Qué es lo que pasó? Que las madres nos venían llorando diciendo, oye, es que mi trabajadora social me dice que si tengo un hijo, que cómo se me ocurre, que qué responsabilidad, que si tengo un hijo, Menudas que sinvergüenzas. aborte. Entonces vienen llorando, algunas, las mejores vienen llorando, otras directamente van a abortar. Entonces es como si, ¿sabes? Es como, y es más, por ejemplo, existe ya una cultura y de hecho en la formación que tienen las trabajadoras sociales se le imbuye mucho, que es el hecho de decir, oye, a una mujer que está embarazada hay que animarla a que no siga adelante con su embarazo. Primero, porque es más barato. Segundo, para la administración es más barato, para el Estado es más barato. O sea, es más barato pagarle 400 euros o 3.000 euros de una vez para que eliminar y ya no tienes a esa mujer dándote tostón todos los meses. Porque si tienes un hijo, tienes que ayudarle, guardería, Sí, 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 colegio, evidentemente, transporte. evidentemente. Es un lío, ¿no? Entonces, entonces, pues obviamente eso es un hecho de que efectivamente cuando las mujeres abortan por presión de los servicios sociales y por presión de los centros de salud. Mira, jolín, es que hay cosas que me ponen un poco mal. Me estaba acordando sobre el tema cuando lo estaban comentando en un canal de YouTube y hablaban de qué pensaríamos si, por ejemplo, en España no está a lo mejor tan extendido, no se conoce tanto con el tema de los suicidios, si se prohibiera la línea esta famosa de la, ¿cómo se llama? La segunda oportunidad o algo así, ¿no? En Inglaterra, por ejemplo, hay un puente donde parece ser que tradicionalmente, en un sitio donde vive mi hermano, tradicionalmente había personas que se suicidaban. Y lo que hicieron fue instalar un teléfono ahí mismo, para que sí visualmente fuese una forma de acercarse a las personas. Y ese teléfono tenía conexión 24 horas con un centro de atención a personas para evitar que se suicidaran, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿qué pensarían las personas si por ley eh, se pretendiera prohibir ese tipo de líneas, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿cómo podemos...? Mira, No sé, me yo parece creo, una sí, bueno, bestialidad. me estás dando una idea muy buena, es poner un teléfono ahí portátil. Ponerle un teléfono ahí, Sí. aunque sea un No pueden móvil ahí. prohibirlo, no pueden prohibirlo.
Ya Bueno, ves. entonces, no, lo que sí yo creo que en este momento, cuando hay una sociedad, eso se da mucho en sociedades de animales. En las sociedades de animales, cuando hay una hiperpoblación y cuando tal, se da mucho el suicidio y también las prácticas, que decir, entre ellos mismos, pues hay relaciones entre los mismos sexos, ¿no? Es curioso, en hiperpoblaciones se dan comportamientos un poco, digamos, no normales, ¿no? Entonces, es posible que en esta sociedad que está tan manipulada y también tan overcrowded, está muy congestionada, sobre todo en las grandes ciudades. En los pueblos no hay tanto. En los pueblos yo creo que hay más normalidad, hay un Ujú. hábitat más saludable, más entendible. Pero en las ciudades eso se da mucho más, ¿no? Y sobre todo se da mucho más la soledad. Antes decía, ¿por qué abortan las mujeres? Por la soledad y el miedo. El miedo a perderlo todo, el miedo a que no te ayuden, el miedo a quedarte sola. Pero si le das ese acompañamiento, pues yo creo que siguen adelante, ¿no? Ujú. Es como el tema del suicidio. Bueno, pues a lo mejor lo fomentan o fomentan el matar a la gente, ¿no? Si además te quitan la posible ayuda para que el enfermo pueda llamar a alguien para que le ayude, pues obviamente es una sociedad condenada al suicidio. Ya ha habido sociedades condenadas al suicidio. Es decir, estamos poniendo las bases de la condenación de nuestra sociedad y que esta sociedad, normalmente cuando se suicida una sociedad y estamos asistiendo a este suicidio, nuevamente lo suple otra sociedad con unos valores mucho más fuertes. A mí me parece que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Eh? O sea, poner unos valores mucho más fuertes. Si es necesario, nos autoexcluimos de esta sociedad, nos autodefinimos como que no somos partidarios de esta sociedad que quiere imponer y creamos la nuestra propia. Ujú. Pero es verdad que en este momento esta sociedad se está suicidando y normalmente cuando una sociedad se suicida, pasó en el Imperio Romano, pasó en el Imperio Griego, pasó en muchos otros sitios, el Imperio Azteca, pues normalmente es conquistada, porque Se desmorona. desgraciadamente no es colonizada, sino es conquistada por otra civilización mucho más fuerte, de valores mucho más sólidos. ¿Qué pueden ser los países del este? ¿Qué pueden ser los rusos? ¿Qué pueden ser los árabes? ¿Qué Los pueden ser? chinos. Bueno, ya eso, en fin, la historia lo dirá. Pero desde luego nuestra sociedad se está suicidando. Antes hablabas dos cositas que me vinieron a la mente y no quería cortarte. Antes hablabas un poco de todas estas medidas y hablabas de algo muy comunista. Y es muy interesante que, no sé si esto era algo que ya se ha eliminado en China, porque ha habido un problema de natalidad en China también en cuanto empezó a enriquecerse un poco, pero era uno de los pocos países, por lo menos famosos, en el cual se obligaba de alguna manera a abortar a mujeres, ¿no? Que era a partir de la norma esta del segundo hijo y tal. La otra cosa que quería comentar, y a ver si puedo compartir la pantalla, creo que la vas a poder ver tú también. Estos son datos, bueno, lo estoy tomando de Wikipedia. No sé si lo ves ahí, tal vez se ve un poco pequeño, pero bueno, básicamente eh, nos dice que en el año 2019, que es el último año donde hay datos, se practicaron en España alrededor de 99.000 abortos, lo cual supone un 11,53% de cada 1.000 mujeres, ¿no? Y además nos dice que el 90% fueron a petición de la gestante y solo 315 por cosas de anomalías fetales incompatibles con la vida. Son casi 100.000 son casi 100.000 abortos en un año, ¿eh? Y para no tratar este tema, es verdad que me llamaba la atención que dice, creo que el año donde más abortos se practicaron, pues igual fue en el año 2012, también dice que en 2007 hubo un montón de 112.000, y creo que a lo mejor, no sé, ya no No recuerdo ni cuándo se es. cambió la ley, 115.000 también en el año 2008. Dicen que la crisis también aumenta los abortos. En el 2011 creo que ha sido el año donde más, 118.000. No sé, ¿qué se puede hacer para revertir esta situación? Vamos a ver, mira, dos cosas muy interesantes y es que los picos coinciden con años de crisis, que es Sí, sí. decir, cómo voy a tener un hijo si estamos en paro? ¿Sabes? Es que principalmente es trabajo, niño, es así. Y luego Mm. coincide con el hecho que muchísimas mujeres quieren tener más hijos, pero no pueden, y es por la sociedad que tenemos que antes he comentado, que es una sociedad patriarcal, una sociedad donde no se puede, o sea, que la mujer coge
la carga de los niños y es vulnerable y no hay conciliación. O sea que, por lo tanto, la solución está en conciliar. Es decir, y que la carga, el peso de la maternidad no recaiga sobre las empresas, sino que recaiga sobre la sociedad. Es decir, que haya un salario base maternal para todas las madres que desean tener hijos. ¿Entiendes? Y que eso paguen los sindicatos, paguen las empresas, pero paga el Estado. ¿Entiendes? No sea la empresa la que cargue. Sí, porque dejan el peso sobre los empresarios y al final lo que están haciendo es provocar por ley pérdidas a un empresario. Igualdad es que tú tienes encima de la mesa 2 currículum de un padre de familia con 7 hijos y de una mujer con 7 hijos. Entonces, la aritmética te dice, esta mujer con 7 hijos no va a prestar atención a la empresa. Y un padre con 7 hijos te dice, oye, pues este va a ser muy responsable, este va a trabajar mucho. ¿Comprendes? Entonces, es que esa es la aritmética. Cuando eso no sea así, entonces podremos decir que hay igualdad. Y por tanto, toda la mujer tiene derecho a tener el número de hijos que quiera tener, ¿no? Eso por una parte. Segundo, te das cuenta de que está muy vinculado frente a las crisis económicas. 2020-2021 van a ser años de muchísimo baby crack, que yo llamo. O sea, niños que no han nacido, ¿sabes? Porque no. Entonces, y luego está enmascarada porque hay mucho aborto de adolescente que no contempla. Es decir, seguramente, eso es lo que yo estaba pensando. Que no contempla. O sea, que eso, hay que decir que son datos un poco falseados. Y luego a mí me parece que es una cosa que hay que comentar, porque me parece importante, y es la cantidad del aborto químico. El aborto químico, es decir, por las pastillas el día después. Hemos hablado nosotros con cantidad de adolescentes que se toman hasta 5 pastillas en una semana, cuando es libre. Es decir, que pides receta para cualquier cosa, pero para una pastilla que además va a tener muchísimos efectos, no pides receta. Es decir, una niña adolescente puede pedir perfectamente la pastilla el día después, una pastilla anticonceptiva. Entonces, y no necesita ningún tipo de... Las utilizan mal esa pastilla, hasta 2 veces al día, porque tienen 2 actos. Entonces, dices, pero bueno, esta criatura le va a pasar algo, va a tener cáncer de útero, no va a tener niños. Así salen las niñas de ahora que están totalmente muy tocadas, con bastantes trastornos, porque abusan de esta medicación que se les permite en alas de que no haya niños, ¿no? Que no haya embarazos, ¿no? Yo creo que hay un gran problema, y esto es muy interesante lo que estás diciendo. Vamos a ir cerrando ya, Conrado, si te parece, porque ya llevamos 1 horita, pero creo que hay un gran problema al final. Yo no sé si es... Creo que de educación hay un gran problema. Y claro, no sé quién tiene que proveer esa educación del todo, ¿no? Pero quiero decir, si las familias, si el entorno educativo, lo que sea. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, cuando he sido padre, que tengo una niña, y me he dado cuenta que hasta que no, digamos, me he metido un poco en el mundillo y de acompañar a mi mujer a pues clases de preparto. Ha habido un montón de cosas y de interesarme realmente bastante y profundizar en el tema, ¿no? Y hasta que no te encuentras con ciertos problemas tampoco. No me he dado cuenta, no he sabido pues un montón de cosas que yo... Y creo que incluso podría mi mujer decir lo mismo. Es decir, ¿cómo es que estas cosas no las sabíamos antes, ¿no? Y creo que ahí hay un gran, no sé, un gran trabajo que hay que realizar en ese sentido. Sí, a mí me parece 2 cosas. La primera, que es una cuestión de formación, pero sobre todo de familia. Es decir, al no haber familias, cada vez la familia está más desestructurada, los embarazos surgen de esas familias. Es decir, una falta... Las propias adolescentes lo dicen, o sea, quiero formar la familia que no he tenido, quiero amar y ser amada. Entonces, efectivamente, hay abortos porque no hay familia. Es decir, yo creo que lo primero que tenemos que solidificar es la familia. Y luego la responsabilidad paterna, o sea, la maternidad también es cosa de hombres. Es decir, que desgraciadamente, o sea, cuando una niña se queda embarazada, el hombre sale por patas. O sea, que entonces dices, bueno, pues ahí es la primera causa por la cual hay una desestabilización de esa familia, ¿no? No sé si perdón. Sí. No sé cómo en este respecto, por ejemplo, en la Fundación Madrina, yo entiendo que lo que más atendéis es a mujeres y entiendo que con las colas del hambre ya habéis atendido, digo, a mujeres y a niños, no quiero. Pero no sé si atendéis también a lo mejor a padres
o Sí. padres solteros. No sé cuántos casos así puede haber. Bueno, Evidentemente creo que hay muchos menos. Uno Uno entre un entre un millón, no, millón. pero hace poco hemos atendido a un par de casos que son hombres a los que les ha dejado abandonado a la mujer. O sea que y están el padre solo con los niños. Ahí atendemos perfectamente igual, ¿no? Es verdad Ajá. que son menos casos, pero los hay. Y en ese sentido eso es muy interesante, ¿no? Claro, es interesante porque además tiene la otra parte de que, como es tan infrecuente, creo, va a ser algo de lo cual apenas se va a hablar también. Quiero decir, no son, yo qué sé, no escucho yo casos muy ni mediáticos, por supuesto, es que los medios ya casi me dan un poco igual, pero no sé, de alguna manera, es verdad que podemos ver como ayudas que se hacen para mujeres, ayudas que se aprueban y muchas de esas ayudas pues no son realmente ayudas o lo que sea, pero no se suele hablar tampoco del caso de los hombres, ¿verdad? Quiero decir, esos hombres no sé si se sienten un poco olvidados de alguna manera también. Bueno, es verdad que es un número pequeño, pero también se les da ayuda. Obviamente no hay pisos de acogida para hombres, porque no se Vale, quedan embarazados, ya. pero sí hay, por nuestra parte, tienen todo tipo de ayuda, empleo, alimentación, higiene, búsqueda de alojamiento. Ten en cuenta que nosotros ahora mismo estamos realojando a familias numerosas que tienen problemas de alojamiento porque están por desahucios en Madrid, entonces, o en las grandes ciudades. Tenemos también de Bilbao, de otros sitios. Entonces son gente, familias que están en situación de calle prácticamente, con hijos a cargo, y da igual que sea una mujer sola, un hombre solo o una pareja. A veces incluso hemos relojado, aunque ha sido un poco de escándalo, pero nos parecía importante, a dos mujeres que vivían juntas con 8 hijos. Entonces, pero bueno, por la casuística y realmente estábamos ayudando a la madre, ¿no? Porque tampoco vemos mucho futuro en esa pareja, ¿no? Entonces, pues a todo el mundo que nos dice, sobre todo cuando hay un niño detrás, se le ayuda al niño, sabiendo que detrás de cada niño hay una madre, ¿sabes? O un padre, pero vamos, sobre todo una Ujú, madre. Por eso yo creo que por eso ayudamos a las madres, porque detrás de cada niño hay una madre. O sea, esa es la lógica, ¿no? Y los ya. padres, pues los hay muy poquitos. Normalmente son más irresponsables que responsables. Por eso te digo, o sea, que en toda la historia que hemos tenido, pues ha habido alguno, ¿no? Pero es verdad que son Son muy contados, ¿no? pocos casos. Ojalá hubiera muchísimos más. Es una cuestión también de formación. Yo creo que en los colegios pues se deberían enseñar cocinar, fregar, limpiar, de todo, ¿no? Esto, llevar las labores domésticas, pero sobre todo trabajar, porque hay muchas familias que lo único que quieren es ayudas, no trabajo. Entonces yo creo que el mejor programa de igualdad y el mejor programa para salir adelante es un empleo, ¿no? Me parece importante. El empleo y la conciliación, porque una vez que tienes hijos, tienes que conciliar el trabajo con los hijos, si no, es un problema. Pues muy bien, Conrado. No sé si, bueno, aquí nos han hecho algunas cosas. Yo quiero agradecer a todo el mundo que nos ha visto. Hemos estado un poquito más de personas, creo, que la otra vez. Bueno, Y desde luego han interactuado un poquillo más también, y eso también se agradece. de todas formas, si Em, hay alguno que quiera hacer alguna pregunta más, aparte de poderlo hacer aquí, también lo puede hacer a través de tuyo o de la fundación, que nos escriban, ¿sabes? En por supuesto. madrina.org además, necesitamos mucho voluntario, o sea, tenemos una carga de trabajo, necesitamos mucho voluntario, y sobre todo también mucha donación, porque necesitamos pagar a final de mes el agua, la luz, el gas de los pisos de acogida, de las madres, los abonos transportes, a veces no llega la comida, tenemos que comprar. Entonces, muchas gracias Bueno, y como la última vez, siempre digo que cada niño que nace lleva un mensaje, ¿no? Cada niño que sí, nace sí. lleva un mensaje y es que Dios todavía no ha perdido la esperanza en el hombre. Por eso yo creo que esto es una esperanza. Mira, esa es una niña de ¿cómo se llama? Un país africano. Etiopía, puede ser. No, 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 No sé no, si me no, dijiste. esto, español, o sea, de colonia española. Ah, Esta, la Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial, perdona, Guinea Ecuatorial, además buenísima, muy inteligente, que quiere ser abogado y tiene ahí a su hija maravillosa que estuvo en los pisos de acogida. Y Y como claro, ella cantidad, esta niña, ¿con cuántos años tuvo a su bebé? pues bueno, jovencita, adolescente, sí, Wow. adolescente. Como la mayor parte de las chicas que vienen, ¿sabes? Y dice que al carecer de familia, pues nosotros somos esa familia, ¿no? Este es el call Ya. center donde se atiende las llamadas en nivel de emergencia. Hay 5 puestos, pero se puede llegar hasta los 15.
Wow. Y fíjate, o sea, no, es una 24 horas. 24 horas, sí. Bueno, 24 horas. Estos son los pues... médicos en Cañada Real que llevamos una vez una ginecóloga y un pediatra para atender los casos, pero también los tenemos aquí en la clínica. O ¿Y sea cómo que, responde la gente en estos ambientes? Porque desde luego la Cañada Real es famoso por ser un entorno muy sí, sí, sí. complicado, ¿no? Sí, bien, o sea, responde muy bien. Eh, hombre, tienes que ganarte la confianza, porque si no te echan los perros, ¿no? Una vez Ya, que te ganas la confianza y obviamente ven que vas a ayudar, pues sin duda lo hacen, ¿sabes? Sin duda lo hacen. qué bien. Ahí es mucho Bueno, adolescente, mucha madre adolescente, hay mucho niño, cientos de niños. Podéis venir a Plaza San Amaro todos los días y veréis a cientos de niños con sus madres pidiendo. Mucha gente no aguanta y se pone a llorar. Hemos tenido varias cámaras, varios periodistas que han dejado la cámara y se han puesto a llorar. ¿hablas de las colas en la entrada de la fundación o...? No, hay una parroquia que está en Plaza San Amaro número 4, que ahí Ajá. desde hace 20 años, pues, donde fui bautizado, pues hay 20 años, cogí el sitio más humilde, más sencillo, y ahí, pues, 70 metros cuadrados dan alimentación a todo Madrid, cerca de 20 toneladas diarias. Hay que Wow. recoger todo Hoy he estado, me he puesto la corbata, te he dicho si me puedo poner la corbata, Sí, porque sí, sí. unos minutos antes estaba descargando 4 palés de alimentos para el Madre miércoles, mía. jueves y viernes repartirlo entre decenas de miles de familias que lo necesitan, sobre todo alimentación de bebé, que nos interesa mucho que los niños estén bien nutridos. No se ha hablado durante la pandemia de ellos, No. pero que son importantes. Pues muy bien, Conrado. Aquí tenemos un poco más, las madres Es una acogidas. voluntaria, estos son voluntarios que, por favor, necesitamos voluntarios, de verdad. Hoy he tenido que ir a cargar y descargar, pero hemos tenido voluntarios. ¿Y los O sea, voluntarios qué es lo que tienen que hacer, Conrado? Joder, ¿Qué aquí de hacen? todo, aquí de carga, descarga, conducir. Tenemos voluntarios que son médicos, enfermeras, que son psicólogos clínicos, que son trabajadores sociales, que son abogados, que son conductores, de todo, que De atienden el call todo. center, que incluso hasta nos ayudan a limpiar un poco la fundación, que incluso cuidan el jardín donde vienen los bebés y los niños a jugar. La verdad es que de todo. En el banco de alimentos necesitamos mucho, pero también la fundación también muchísimo. Y luego necesitamos también para el banco el patuco, tenemos el banco del bebé, que son alimentos, y el banco el patuco, que son enseres de bebé, también porque repartimos carritos, cochecitos, hacemos de todo, ¿sabes? Wow. Pues nada, creo que ya aquí habíamos estado. Voy a cerrar aquí. Bueno, Conrado, pues vamos a dejarlo aquí. Creo que nadie más ha hecho preguntas, así que Pues está espero que bien. no se hayan ido por... No, no, tenemos aquí gente viéndonos en directo. Bueno, pues nada, un saludo muy grande. Gracias por aguantarme. Pero bueno, Nada. lo hago por amor a la infancia y la maternidad, que es la madrina. Es amor a Dios a través de la infancia y la maternidad. Ayer leí que quien acoge, decía Jesús, ¿no? Quien acoge a uno de estos niños me acoge a mí. Es lo que hacemos. Estamos acogiendo a Jesús niño todos los días, ¿no? A ver quién nos ayuda, ¿no? ¿Dónde podemos llevar el proyecto? Pues a toda España y a todo el mundo. O sea que es tan importante. Y es tan importante. Muchas gracias por esta oportunidad, Sam. Nada, Conrado, a mí me da un poco de apuro porque me encanta traerte que nos cuentes lo que hacéis y las cosas pues nuevas que vayan pasando y tal. Fíjate cada tema hasta dónde se puede profundizar. Yo te animaría Bueno, que otro día profundizáramos el tema de las heridas. Y ahí tela, para hablar, de las heridas de que las heridas del explícateme más. corazón de las madres y de los niños cuando nacen. Fíjate. Pues es verdad. Muy Yo importante. así, Nacemos en violencia, no nacemos en amor. Y para nacer en amor se tiene que dar una serie de circunstancias y es muy importante. Ese es el trasfondo de todo. ¿Por qué hay violencia? Porque se nace en violencia. claro, si lo que una persona conoce desde pequeño tiene que ver con eso, con el no amor, es seguro que malo, ¿no? Em, Por eso Jesús sanaba y curaba antes de dar la palabra, sanaba y curaba y luego es un poco nuestra misión. Pues lo que quería decir, Conrado, que muchísimas gracias por venir aquí, que eres una persona muy ocupada, que lo sé, y te tomas tu tiempo. Y vamos a intentar en el futuro ser un poco más breves, yo creo. A lo mejor así No, no te déjalo, tomo es el tanto. Espíritu Santo, nada. Aquí lo que hay que abrazar es lo que el Espíritu Santo en cada momento quiere decir.
y hay mucho Bueno, que decir. O sea que y yo encantado con estar con vosotros y todos los oyentes. De verdad que sois un amor. pues deseo lo mejor para ti, para la fundación. Deseo lo mejor que, o sea, que no se aprueben estas leyes que son terribles y que Nah, esto ojalá, pasará. sí, Lo importante es que podamos seguir salvando vidas y que estas vidas sean los que salven el mundo. O sea, realmente estas vidas, luchamos por ellas porque porque por eso el enemigo está contra ellos. Entonces, luchamos por esta vida porque son los que van a salvar el mundo. yo creo que sí, que realmente lo que hay que potenciar son al final lo que es la base de una sociedad sana, que es la familia. Y la familia es donde se crían a los hijos en un entorno, como digo, sano. eh, no sé, yo creo que de alguna manera lo que puede destruir a la sociedad es que se destruyan las familias de esa sociedad. Pero bueno, vamos a ser positivos. Como tú me has dicho eso, esto pasará y bueno, y otras cosas malas vendrán también, pero seguro que también vendrán cosas buenas, ¿no? Eh, Dios nos ayuda, hay que poner la confianza en Dios. Dios nos ayuda. Si es que nosotros no hacemos las cosas, lo que nos están oyendo, y hay una persona que es súper simpática, súper tratacho, Super catracho. catracho y demás, que está en Estados Unidos y otros Él, muchos más. él es hondureño, por eso los Ah, es hondureños les llaman hondureño. catrachos, pero él vive en Los Ángeles. Vale, vale. Pues nada, Los Ángeles, un sitio fantástico, me encantó conocer allí donde está Astrid, donde está Eduardo Verastegui, donde hay mucha gente, hay mucha labor Sí, sí. fantástica. No, y fíjate, te voy a decir una cosa, o sea, las cosas las hace Dios, las hace Jesús, las hace Dios. Nosotros simplemente, o sea, pero él necesita un cooperador necesario. Y ese cooperador necesario tan siquiera es ofrecerle nuestras manos, sino nuestro sí. Y hay tan pocos que le dicen que sí. Entonces, por favor, esta noche todos decimos sí, queremos ayudar a salvar el mundo. Queremos ayudar a que este mundo sea un poquito mejor. Queremos ayudar para que no solamente nosotros hagamos un mundo mejor, sino que nuestros hijos, nuestros nietos, estos niños que no dejamos nacer, sean los que verdaderamente salven el mundo. Es lo único que pide Dios. Porque Él lo va a hacer, nosotros no. Somos tan torpes que lo que hacemos es estropeamos. ¿Entiendes? Lo estropeamos. Entonces Dios lo hace, pero maravilla. Bueno, Conrado, pues muchísimas gracias. Gracias por tu sabiduría y tus palabras y por la labor que al final has realizado por esta gran fundación, gran obra que tú emprendiste y que espero que siga yendo súper bien y pues que cada vez vaya creciendo y alcanzando más personas en necesidad y que cada vez pues podáis contar con más manos. Yo no sé si te pillo un poco lejos aquí en Pontevedra, pero no sé si A mí por me aquí encantaría ir para hacéis allá, por algo. Galicia. Sí, y además, ahí sí podemos llevar alguna familia. Y yo hago un llamamiento a todos los alcaldes de España y a toda la gente que viva en pueblos, por favor, para que nos abran los pueblos a estas familias que están necesitadas. Y sobre Hay un todo también a montón los de abuelos. aldeas vacías por A aquí, los muchísimas. abuelos. Los abuelos que están en soledad pueden acoger a alguna madre gestante o madre con hijo. Claro, formar familias con esos abuelos que adopten madres y madres que adopten abuelos. ¿Vale? Este es nuestro proyecto estrella y ojalá podamos seguir adelante con ello. ¿Vale? ¿Cómo se llamaba ese proyecto, Conrado? Que me lo habías dicho. Pueblos madrina y abuelos madrina. Abuelos madrina y pueblos madrina. Abuelos Muy madrina. bien. Sí. Bueno, pues ahí queda el llamamiento y nada, todo el mundo el que quiera informarse más, ahí tiene la página web que mostramos antes, madrina.org y pueden acercarse allí a cualquier consulta y eso. Gracias por lo que haces, Conrado, gracias por dedicarme tu tiempo, a todas las personas que nos han acompañado también y nada más. Espero que te cuides muchísimo y te despido. No, rezar por mí, que estamos muy perseguidos, rezar por mí y por la fundación, ¿vale? Para que sea una verdadera, seamos pequeño instrumento en manos de Dios y que podamos hacer su obra. No la nuestra, sino su obra. Siempre me impresiona, Conrado, porque tú al final estás haciendo lo que sientes que tienes que hacer y eso para mí es algo precioso. Esa es la sensación que siempre me ha dado, ¿no? Contigo, que Mira, yo eres una persona íntegra. He aprendido una cosa y lo he aprendido este sábado. Cuando un sábado me dijo, mira, porque digo, mira, la gente me dice, Conrado, estás haciendo lo que te gusta, lo que quieres. Dice, no, estoy en la cruz. Y digo, padre, nadie entiende que estoy en la cruz.
desde que empecé hace 21 años, estoy en la cruz y me entran ganas de llorar porque estoy en soledad en la cruz. Pero ¿tienes cantidad de gente? No. Y sufriendo muchísimo, ¿no sabes? De humillaciones, persecuciones, personas que simplemente enemigos, o sea, les ha conquistado y te quieren hundir y te quieren simplemente, bueno, aparte de independiente de que no me preocupa que los periódicos o las radios o las televisiones, los partidos políticos te critiquen y demás, porque, bueno, como dices, ladran, luego andas, ¿no? Sí. Pero sobre todo eso, dice, el valor del sufrimiento, o sea, el mayor tesoro que Dios nos ha dado es el sufrimiento. Es un tesoro que además, porque yo a veces no lo aguanto y estallo en ira, que el demonio no lo conquiste, que el enemigo no lo conquiste, porque entonces no lo arrebata. Entonces, el mayor tesoro es ese y ofrecérselo a Dios. Y no solamente acoger ese tesoro que es el sufrimiento, sino el tesoro del sufrimiento de los demás. Una vez que acoges ese sufrimiento como Cristo en la cruz, pues puedes llegar a todo el mundo y puedes hacer la obra de Dios. Que Dios nos enseñe a acoger ese sufrimiento y a acoger el sufrimiento de los demás y llevarlo a la cruz. Pues muchas gracias, Conrado. Gracias por tus palabras. A A todos, ya sabéis, hay muchas cosas que hay que hacer en esta sociedad y hay muchas manos que se necesitan, ¿verdad? Para ayudar, para cambiar la sociedad como está haciendo Conrado. Pues nada más, Conrado, que te cuides, ya te voy a... Si quieres te echo yo, te vas tú como sea. Si quieres le doy yo aquí a quitar y ya... No, me voy, sí, con una condición, que saques una cara de un bebé para ver esperanza, porque cuando ves un bebé sonríes. Cuando nos ves o me ves a mí, pues lloras, pero cuando ves un bebé, sonríes. Por Vamos un a bebé sacar, y mira. Oye, me estoy acordando ya mientras busco, voy a poner aquí porque yo vi una foto muy chula tuya. Yo me acuerdo de algún periodista que decía que eso, estas son cosas de ultraderecha ligadas a la Fundación Madrina. Y yo, ¿pero qué está diciendo este tipo? La tercera, sí. Bueno, yo no sé. Mira. Hay una con la gorra roja que a mí me gusta mucho, esa es con gemelos. Ya digo, no es gemelillos, es una medición. Sí, la verdad es que habéis aparecido en un montón de medios, ¿verdad? Bueno, porque prácticamente éramos los únicos que estábamos al principio y por eso pues hicieron mucho, pero luego ya nada, luego ya eso se esconde. O sea bueno, pues me alegro. Y también alguna televisión te ha sido. Aquí estás en El Gato al Agua, que sí, ese difunto programa. Hay algunas más por ahí, sí. En un programa de Iker, en la 4, fue bastante interesante porque no me digas que estuviste con Iker. Sí, que además es maravilloso. Iker Jiménez es una leyenda, yo creo, de este país, ¿no? Sí, es muy bueno. El tío es ¿Y hace mucho que estuviste con él en Cuarto Milenio, entiendo? Pues creo que sí, que fue en mayo, una cosa así. ¿Este año, en 2021? Este año, sí, me llamaron, pero sobre todo porque querían que de todas las madres sentadas, embarazadas y demás, pero que quería saber un poco más de mi vida porque le llamaba la atención, pero sobre todo también de ver un poco la visión que tenía del presente y del futuro. Ahí mezclé un poco, como vinieron también expertos economistas del BBVA, que también, del instituto que tienen de estudios del BBVA, al que yo pertenecí, pues ahí pudimos debatir y al final es curioso porque no se aclaraban de por qué unos decían de que íbamos hacia una situación más positiva cuando la realidad era otra, y es cuando ya les comenté yo que a raíz y dicen, ¿en qué te basas para decir esto? Pues en los 350.000 llamadas e email que recibimos diariamente y en la situación que vemos día a día. Y es porque hay cada vez más desconexión entre lo que es la realidad económica, o sea, en la realidad económica, lo que venden los bancos, lo que vende la política, que vende optimismo, me lo dicen, vende optimismo, y lo que realmente es la realidad social, ¿no? Cuando hay esa desconexión, entonces hay un crack social y seguramente un crack económico. Recemos para que no lo haya. Pues nada, mira, aquí esta es la miniatura que yo hice de nuestra anterior conversación, mira, sí. que no es lo mejor del mundo, pero bueno, la hice yo. Bueno, Conrado, espero que te cuides mucho. Son los niños. Lo hacemos todo por los niños. Sí. Ya digo, cada niño que nace lleva ese mensaje, y es que Dios todavía no ha perdido la esperanza en el hombre. Gracias, Sam, y gracias a toda la audiencia por este pequeño espacio donde podemos transmitir un poco lo que hemos vivido.
Qué bueno. Gracias, Conrado. A Espero que vosotros. te cuides muchísimo, que pases una buena noche Muy bien, y nada, muy que bien. estés bien siempre, que todo vaya bien con la fundación también. Nos cuesta despedirnos. Adiós a todos. Sí, Chao. cuesta. Chao. Venga, hasta luego. Adiós. Chao. Chao. Chao, chao. Ay, qué maravilla. Bueno, qué hombre tan curioso y tan impresionante, ¿no? Pues bueno, ¿qué quería yo decir así de último? Que a mí me gusta mucho este hombre Conrado, porque realmente es lo que le he dicho y quería darle las gracias por lo que él hace, que es una persona que nos enseña que podemos hacer algo, que podemos intentar cambiar el mundo, o al menos intentar cambiar nuestro mundo, o sea, nuestro entorno, nuestro círculo, seguro con más o menor poder de influencia o poder de, no sé, en nuestra esfera, con mayor o menor trascendencia, podemos hacer el bien en nuestra sociedad. Y ese es el tipo de gente que quiero traer al canal. Este canal está para inspirar a otras personas. Hasta luego, chicos. Muchísimas gracias.